¿Cómo les va? Muy buenas noches. En este sábado 9 de julio nos sumamos a la celebración por los 200 años de la independencia de nuestro país. Y mucha gente dirá, en realidad no hay muchos motivos para celebrar. Sí, es un bicentenario, no ocurre todos los días. Pero hoy, entre la inflación, la recesión y estas denuncias diarias sobre la corrupción, a mucha gente las tiene realmente preocupada. Y sobre esto nos vamos a detener. ¿Por qué la corrupción está enquistada en la sociedad argentina? Pasan los gobiernos y, sobre todo cuando ellos finalizan, nos enteramos de casos de corrupción, funcionarios sospechados que llevan a la justicia, inclusive las más altas autoridades, como es el caso de la expresidenta. Vamos a debatir con todas las voces en este programa y seguramente te vas a sumar en este Plan A 9 de julio, celebración de la independencia, el bicentenario. Para ello, sumamos a la gente a través de las redes sociales, @PlanATV en Twitter y PlanATV en Facebook. Seguinos y vamos al informe para luego debatir, cada uno con su verdad, con su visión sobre este tema que nos aqueja a los argentinos y a gran parte del mundo, hay que decirlo, pero aquí que supera límites normales como es la corrupción. Informe en el aire y arrancamos. La historia argentina está plagada de denuncias de corrupción. Durante la década infame del 30, las denuncias de Lisandro de la Torre por el negociado de la carne le costó la vida a su compañero Enzo Bordavere, atacado a balazos en plena sesión. El suicidio de Juan Duarte, vinculado a denuncias del propio gobierno de Perón. Durante los 90, el expresidente Menem también fue denunciado y preso, como sus funcionarios María Julia Alzogaray, Alderete, en un gran abanico de denuncias. En el año 2000, el famoso caso Banelco sacudió la política argentina que anticipó la caída de Fernando de la Rúa. Hoy, el gobierno kirchnerista, empujado por medios y legisladores opositores, es el centro de graves denuncias de corrupción que golpean fuertemente a la ex familia presidencial y a muchos de sus principales funcionarios y empresarios amigos, como De Vido, Aníbal Fernández, la familia Báez y Cristóbal López, entre otros. El conteo de millones de dólares en la Rosadita y la cinematográfica captura de José López, mano derecha de De Vido, tratando de esconder en un convento casi 9 millones de dólares, provocó una crisis en el propio kirchnerismo. El cambio de gobierno movió del letargo todas las denuncias y hoy Comodoro Pi se convirtió en un reality show nacional con el desfile de Cristina y los demás comprometidos. Para Cristina, ella es víctima de una persecución judicial y acusa a Margarita Stolbizer de protegerse en sus fueros para denunciarla con mentiras. Hoy, en Plan A, maldita corrupción. Bueno, están todos invitados. A la gente del PRO también hicimos llegar la invitación, no pudieron estar, no quisieron, no sé realmente, pero está Mario Barletta, que pertenece a Cambiemos, como Agustín Rossi, diputado del Parlasur y que perteneció al gobierno anterior, Alicia Siciliani, Carlos Del Frade, diputado provincial, y 2 periodistas invitados. Bueno, Agustín, gracias por venir. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su reflexión sobre esta andanada de denuncias de corrupción sobre el gobierno que integró? La justicia está actuando, hay una sed de venganza. ¿Cómo lo ve el tema? Bueno, lo primero que me hubiese gustado un informe más completo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿Qué faltó, Agustín? No hubo referencia al Panama Paper, ¿no? Que está involucrado el presidente, la familia del presidente, los hermanos del presidente, funcionarios del presidente, exfuncionarios del presidente. Hubiéramos necesitado un informe de una hora, Agustín. No, es poner el Panama Paper, no pusieron nada del gobierno actual. Entonces el informe está incompleto. Bueno, lo sumamos al tema, las sospechas de corrupción sobre en también lugar, hubiesen puesto el caso Niembro nomás, que se llevó 21 millones de pesos y que no pudo justificar absolutamente nada. Ajá. ¿Y esto qué significa, entonces, Agustín? ¿Que corrupción hay en todos lados? Significa que el informe está incompleto. Ahora voy a contestar sobre lo que usted me pregunta. Bien. Entonces, para decirlo claramente. Yo no creo que la corrupción sea un hecho estructural. Ajá. La corrupción es un hecho individual. Usted se corrompe si quiere. Sí. Y el que se corrompió, lo que tiene que hacer es dar cuentas ante la justicia. Yo fui funcionario de Cristina Fernández de Kirchner. Durante 3 años administré uno de los presupuestos más importantes que tiene el Estado Nacional. Claro. Que es el presupuesto del Ministerio de Defensa. Lo administré junto con la presidenta. Sé de la mirada de la presidenta en cuanto a la administración y a la ejecución presupuestaria. Y sé que esa mirada era una mirada muy intensa con respecto a la transparencia y la honestidad de la administración. Pero ayer, Agustín, Auditoría dice que desoyó las recomendaciones de Auditoría General de la Nación, la propia expresidenta. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo
sé de la honestidad y de la honradez de la presidenta. ¿Pondría las manos en el fuego por ella? Sin duda, sin ninguna duda. Defiendo los 12 años de gestión, defiendo las ideas que llevaron adelante Néstor y Cristina. Me enamoraron esas ideas. Ajá. Y más me enamoraron el coraje que tuvieron para llevarlas adelante y llevarlas a cabo. Después, hablemos de cada una de las causas. La causa UTESUR, Sí. perdón, vamos primero. La causa Dólar Futuro es un invento. Es un invento. Le voy a decir una cosa. El Banco Central está pagando por las letras al 36, 37% más de lo que pagó por la causa, por el dólar Pero futuro. allí se fueron 1.500 millones de dólares, Agustín, se pagó. Y el país ¿Sabe perdió. cuánto está pagando el Banco Central? 19.000 millones de pesos por mes a los bancos. Sí. Por las letras al 36, 37%. Sí. Pero empecemos con la causa dólar futuro. Denuncia hecha por el diputado Mario Negri y por Federico Pinedo, dirigentes del PRO, o Cambiemos, digamos, ¿no? Uno radical y otro del PRO. En base a un informe de que el actual ministro de Economía del gobierno, que era Alfonso Pradegay, en ese momento era el que preparó la denuncia. Hablaban de la venta del dólar a futuro para favorecer a terceros inescrupulosos, Sí. en principios asociados, o teóricamente se asociaban a amigos del kirchnerismo. Los terceros inescrupulosos están en el gobierno. Es el vicejefe de gabinete, Quintana. Ya vamos con las otras causas. Sí. Entonces, esa es la causa por la cual Cristina tuvo que ir 2 veces a tribunales. Fue una decisión de política económica, Mario, no judicial. hay una persecución contra la expresidenta para tomar esta causa que está describiendo Agustín. Me parece bárbaro que se persiga desde la justicia Ajá. a todos aquellos que están sospechados de corrupción. Es complejo en un programa de televisión entrar a dar detalles de tal cual o tal otro tema, pero hay una cuestión que es evidente y que nadie la puede explicar y que simplificaría la demostración más palmaria de que hubo una brutal corrupción. Es el enriquecimiento ilícito. Quienes se dedican a la gestión de lo público, quienes se dedican a la política, como se han dedicado el matrimonio Kirchner, no pueden haber hecho la brutal fortuna. A ver, yo hace del mismo tiempo que estoy como ellos. Vivo en la misma casa que vivía cuando tenía 1 año y tengo un auto. La gestión pública no enriquece a nadie, salvo que se hagan las cosas que no se deben hacer. ¿Y de los Panama Papers que denunció Agustín? Que se vayan a la justicia y que se investiguen como se tienen que investigar. ¿Y se afecta al presidente? Hay muchos problemas en la justicia. ¿Por qué son los diputados los que tienen que denunciar? Claro. ¿Por qué no son los fiscales? Claro. Y que denuncien a los actuales funcionarios, a presidente o al último funcionario, que siempre. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un sistema que sí en la parte estructural no funciona. Sí. Evidentemente no funciona. Si funcionase, si la justicia fuese independiente, no solo el matrimonio Kirchner estaría preso. Estaría preso Rafeca. Claro. Va a tener 8 años escondido un expediente. Pero eso ¿Cuál es también la te- justificación pero de eso también esconder te lo un pueden expediente decir. 8 años? ¿Cuál es la justificación de que Ollarvide en una semana determine que no hay enriquecimiento ilícito por parte de Cristina cuando tiene hoteles, departamentos, estancias? Alicia Siciliani, ¿casos aislados o corrupción estructural? Para retomar el planteo de Agustín, ¿qué hubo en la Yo Argentina? creo ¿Qué que hay? es sistémico, porque la ejecución de obra pública esconde la posibilidad de la corrupción. Y entonces en la obra pública hay un sistema corrupto. Y yo quiero decir que formo parte de un partido político y de un frente progresista en la provincia de Santa Fe, que llevamos casi 30 años de gobierno en esta ciudad y con orgullo podemos decir que no hubo un solo caso de corrupción y ya vamos por 3 periodos en la provincia de Santa Fe. ¿Y en el gobierno los nacional qué hubo, santafesinos Alicia? ¿Cómo lo ve tenemos usted? un piso de no aceptar a la corrupción y ese es un orgullo santafesino que lo tenemos que valorar como el sistema político de Santa Fe. No es de un partido ni de un frente, es el sistema político santafesino que no avala los hechos de corrupción en la obra pública. A nivel nacional es evidente que hubo, si vos ejecutás durante 12 años miles de millones en la obra pública y tu principal beneficiario fue un amigo tuyo como Lázaro Báez, y bueno, es un sistema. Da la impresión, Agustín, que están, como dicen los chicos, hasta las manos, ¿no? Debido, López que está preso, la denuncia sobre corrupción en la obra pública. Lo de López es un hecho condenatorio. Está claro que ha sido un hecho que ha impactado a
a la sociedad argentina y merece toda la condena. Nosotros y hacia arriba nosotros esperamos que la condena de la justicia sea lo suficientemente importante como para también saber quiénes son los que pusieron los 9 millones de dólares que le dieron a López. Porque la corrupción en la obra pública tiene dos mesas. Obvio. Tiene dos lados. Sí, pero no es la misma responsabilidad. No es la misma responsabilidad. El que se queda con la plata del pueblo es el Estado, no el empresario. Y administro la plata de todos. ¿La responsabilidad del gobernante es mayor? Pero claro, yo administro la plata de todos. Penas dobles. Y sobre todo de los pobres. De los pobres. Porque cuando pagás el 21% del IVA, lo paga un tipo que gana 1.000 pesos como uno que gana 100. Y ahí está la plata del Estado. Vamos a decir las cosas en claridad. Yo, que haya mayor responsabilidad del funcionario político, estoy absolutamente de acuerdo. Pero quiero saber quiénes son los empresarios. Sí, señor. Porque si no, protegen a los empresarios. Sí, señor. Porque los empresarios hacen obra pública y todos sabemos que la quiénes son los investigación sea empresarios de la obra completa. pública. Cuando Entonces, se cartelizan. Cuando se cartelizan. No, yo no los escondo. La verdad es que yo no los escondo. Bueno, entonces yo no los escondo. parece casi justificatorio. A todo esto, no lo justifico. Carlos pero Delfrade, diputado provincial, ¿qué empresarios. dice de la corrupción? Se ha mencionado que aquí hay transparencia a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué pensás, Carlos? Yo creo que la corrupción forma parte del sistema capitalista en el cual estamos metidos. Yo creo que es estructural y creo, a diferencia de lo que decía Agustín recién, que los casos individuales están mostrando cómo funciona un mecanismo que no es claro. Que la mayor democratización es justamente cómo hacemos un mayor control. Pero lo que también es necesario decir que la corrupción está presente en la iglesia, en la justicia, en las empresas. El sistema podrido, entonces. Y yo creo que el sistema en sí está podrido, como es este sistema en el cual vivimos. Entonces, hoy analizamos las denuncias de corrupción del gobierno anterior y mañana vamos a analizar las denuncias de este gobierno. Pero si hoy estás viendo lo que ¿No pasa ves con posibilidades de que Aranguren? se mejore, entonces? Sí, yo creo que sí, tiene que haber una transformación en donde creo que tiene que haber una gran corriente política en donde cambie todo esto. Bueno, y que se empiecen a condenar a los culpables no es una buena forma, a lo mejor, de que Sin empiece a duda. cambiar y que se investigue para arriba. El sistema. Que se investigue para arriba. Mirá lo que pasó en la ¿Cómo es provincia esto, de Santa Carlos? Fe. Mirá lo que está pasando. Recién hoy se empieza a ver la posibilidad de investigar lo que fue la privatización del Banco Provincial de Santa Fe. Nos costó a los santafesinos $1.000 millones esa privatización. En el gobierno de... en el gobierno en la época de Reutemann. Y después salió que le entregamos el Banco Provincial de Santa Fe a narcolavadores como eran los hermanos Rom, que terminaron muriéndose presos en Estados Unidos justamente por lavar narcotráfico. Después se rasgan las vestiduras sobre por qué hay narcotráfico en la provincia. Rodrigo Hipóliti, periodista invitado, hay para todos. Rodrigo, ¿cómo lo ves? Bien, me parece que hay algunas reflexiones de Agustín principalmente que dan a las claras que en realidad se contraponen con su teoría de que no es sistemático, digamos. Ajá. Cuando él hablaba del caso Niembro, corrupción, es en otro cuadro político, en otra situación. Ahora está Plan Cunita, Panama Papers, el fideicomiso ciego que no es ciego de Macri, porque Macri administra sus propiedades, administra parte de su capital para poder vivir, porque en teoría no percibe la dieta que tiene como presidente de la nación. ¿Y vos crees que están a la par entonces ciego no hay nada en todo eso. Ajá. Entiendo que hay una diferencia importante entre algo que realmente deja a esta persona fuera de la posibilidad de administrar sus bienes a administrar una parte. Y ni hablar de una persona como Mauricio Macri, que tiene una declaración jurada de 40 millones de pesos, le aparecen 16 en otro país y dice que no primero dijo que no sabía que lo tenía. Claro. Digamos, ¿quién no sabe no tener el 40% de lo que en realidad declara? O ¿Qué no le tiene genera 40 esto? millones de pesos, o en realidad, evidentemente, nos toman en una situación de mucha inocencia. De cualquier manera, creo que una cosa es la corrupción, otra cosa pasa directamente por lo que pudo haber sido una situación de evasión fiscal en un dinero bien habido y en blanco, como tal vez pudo haber sido esos 16 millones que terminaron en otro lado, ¿no? Claro. Y Mario, ¿cómo lo toma cuando se denuncia la situación patrimonial del presidente? ¿Qué reflexión merece? Que se investigue, que la Oficina Anticorrupción haga lo que tiene que hacer. Si la Oficina Anticorrupción no hace lo que tiene que hacer, que también se actúe en consecuencia. A ver, lo estructural en la Argentina se complicó a partir de la prácticamente desaparición de los organismos de control, porque convengamos que la corrupción también se da a partir de que no hay prevención y que los organismos de control no funcionan. Vos hablabas recién de obra pública, la Auditoría General de la Nación, y está por escrito, y lo hemos leído, hay informes vinculados a sobreprecios del 50%. ¿Este fue el único foco de corrupción que usted denuncia en el gobierno? No, ha habido corrupción en todos lados. En el tema del transporte, no por nada Jaime y Schiavi están presos.
Claro, pero entonces, en el lo tema que de la dice energía, Mario, ni sin hablar, duda. las concesiones que se dieron Y las para privatizaciones. para la explotación de áreas en el sur del país, son niveles de corrupción. Yo creo que hay muchísimos más de los que están en carpeta. Claro. Lo que no quiero señalar con esto es que eso inhibe que también se investiguen a quienes hoy están sospechados. A ver, lo que creo que cada vez que se habla de la corrupción de los 12 años del gobierno anterior, sacar como respuesta lo de los Panama Papers, yo lo que creo me parece es medio, que no hay... me parece medio absurdo. Entonces, La lo que verdad yo es que creo nosotros no es que sacamos como hay que- respuesta a eso. Lo yo que yo queremos es que creo sea hay- equitativo. No nos superpongamos. Bueno, pero hablan si solamente querés, ustedes, ¿viste? Hablan todos en contra mío y hablan solamente No, ustedes. contra vos no dije una palabra contra ti. No, y si no tenés, ¿qué va a decir si el que tiene investigación en la justicia sos vos, no yo? Por tu ¿Cómo sos actuación vos? como rector. No, Ah, bueno. entonces, ¿qué va a decir Vas vos de a mí? mentir. No, no miento, digo la Sí, verdad. Vas a mentir, sí, pero estoy sobreseído, así que no, estás pero mintiendo. estuviste. Estás diciendo pavada. Bueno. Estás diciendo pavada. ¿Cree usted que cuando se habla de la corrupción del está diciendo kirchnerismo pavada. se pone la imagen de Macri Pero sí, también como un corrupto, pero que bueno, es una de todas estrategia formas- política? A ver, no hay A ver, corrupción Alicia. buena o corrupción mala. La Desde ya. corrupción es corrupción en todos los niveles Sí. y hay que condenarla aunque sea de tu propia fuerza política. Claro. Yo digo que Aranguren tiene un conflicto de interés. Sí. Él no puede administrar lo público en el área de energía y tener un interés personal, patrimonial, como lo tiene. Y hay una ley que dice que tiene que haber un plazo de 3 años entre que vos estás en la función pública y separado. Y eso no lo podemos aceptar, aunque sea un gobierno al cual alguien pertenece. Eso está mal, hay conflicto de intereses y Aranguren tiene conflicto de intereses y no puede estar administrando. Y además estamos ahora judicializando una cuestión tan terrible como es el acceso a los servicios públicos, que es hoy en el siglo XXI es un derecho básico de la población. Fíjate lo que Entonces, pasa. bueno, Sí. eso también es corrupción. Lo mismo que hablaba del fideicomiso ciego o evadir impuestos. Ir a paraísos fiscales puede tener un viso de legalidad, pero evadir impuestos es un hecho de corrupción. Bien, vamos a Fíjate, seguir. Carlos, no, la última, si nos simplemente vamos a la pausa quería y hacer seguimos una con el debate. observación sobre este debate, sobre la cuestión de la corrupción y las medidas políticas que sostienen Sí. medidas económicas que desde lo público favorecen a lo privado. Claro. Febrero de 1977, Ley de Entidades Financieras. Sigue invicta hasta hoy. ¿Por qué? Los bancos ¿A quién ganan favorece, mucho. en A los este bancos. caso? A los Solamente favorecen a los bancos con el desastre que hemos tenido en el medio. Mirá lo que pasó con la investigación de... Pero esto es una ley, Carlos. Claro, pero por eso y sigue, por eso digo... ¿eso Avalamos cómo se con la define? ley también hechos de La corrupción. legislación vigente que viene de la dictadura termina avalando hechos de corrupción y la corrupción mata, esto es lo que te quería decir. Sí. Y Fíjate- además hunde a la sociedad en una crisis como la que estamos Fíjate lo soportando que ahora. sucedió, 2003 inundación en Santa Fe, es un hecho muy fuerte lo de Santa Fe, inundación 2003. Y después el otro hecho que nos afectó muchísimo a los rosarinos, lo que significó el desguace de gas del Estado, Sí. el negocio de Litoral Gas y lo que significó en Salta 2141. Ahí tenés una sucesión. ENRES. Claro, Que no corrupción, desidia, que termina matando y eso es un hecho de corrupción. Vamos a seguir en instantes. Como verán, no solamente se ciñe un gobierno, porque aparte hay una historia en la Argentina. Tomemos como caso el retorno de la democracia, de denuncias de corrupción. ¿Cómo rompemos esta matriz corrupta? Miremos hacia adelante y qué hacer con lo que ha ocurrido en el pasado reciente, en el presente. Bueno, es el tema de debate en esta noche de sábado, que regresa en instantes celebrando el Bicentenario. Un hecho que hay que mejorar de raíz en la situación en la Argentina y la transparencia. Pausa.